atención de pacientes en los hospitales, los centros de salud y también puestos de salud. Se trata de enfermedades bueno, hay algunos que dicen presente y también se van, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Mm? ¿Tienen clases? El día es referente al neumococo. Ya vamos a subir la imagen. Neumococo. ¿Se aprecia la imagen? Sí, doctor, sí se ve. Ya, si lo muevo, ¿también? Está cambiando. Ya, si está cambiando, está bien. Ya, entonces. Ahora. ¿Se ve? ¿No se ve? No está cambiando, doctor. Ya vamos a ver. Este tema de la neumonía es un tema que se ha escrito ampliamente, ¿no? En los libros de medicina interna. Ustedes revisan Harrison, Barreras, Cecil, lo que antes se podía, digamos, tener acceso, ¿no? En las bibliotecas. Y también otros libros de neumología lo muestran como un problema bien serio en la salud pública, ¿no? Entonces, hablemos del Streptococcus pneumoniae. Entonces, vemos que este microorganismo ha sido estudiado, ¿no? Por Pasteur, Steinberg, ¿no? Y ellos han descrito de manera independiente, ¿no? El neumococo. Y ya por historia vemos que el neumococo aparece antiguamente y en 1926 lo clasifican como Diplococo pneumoniae. El 74 y él queda con el nombre de Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces, este microorganismo está dentro de los cocos gram positivo. Ahora, su forma es ovalada, encapsulada. También tiene esta presentación, ¿no? En forma de lanceta, en parejas. Por eso que se le dice diplococo, ¿no? O también forman cadenas cortas, ¿no? Entonces, dentro de la microbiología se estudia que son fermentadores de carbohidratos. Entonces, hay células que están muy antiguas y estas pueden colorarse como las gram negativas, ¿no? De color rojo, ¿ya? Entonces, puede confundirse, ¿no? Con que sea un gram negativo. No, sigue siendo un gram positivo, ¿ya? Ahora, tenemos medios de cultivo en los cuales el estreptococo puede desarrollarse, ¿no? Entonces, estos crecen con dificultad en medios con concentraciones elevadas de glucosa. ¿Por qué? Porque el ácido láctico alcanza valores tóxicos
en estas preparaciones, ¿ya? Entonces, carece de actividad catalasa, a no ser que se le proporcione una fuente exógena de catalasa, sangre, ¿no? Aunque la acumulación de peróxido de hidrógeno inhibe su crecimiento, como sucede en el agar chocolate. Las colonias van a crecer en medios complementados con productos sanguíneos. Entonces ahí van a aparecer zonas de alfa hemólisis. Entonces cuando se incuban en una atmósfera aerobia, debido a la producción de neomolicina. ¿Y qué es esta neomolicina? Viene a ser una enzima que degrada la hemoglobina, generando un producto verde, ¿ya? La neomolicina. O zonas beta hemólisis cuando crecen en condiciones anaerobias. ¿Mm? Entonces, estas características están dadas en los medios de cultivo, ¿ya? Entonces, esto es plenamente lo que es la patología clínica o la microbiología, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos estudios, ya se ha determinado cuáles son las características en laboratorio del Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Entonces, se describe que las colonias de cepas encapsuladas se deben ser grandes, redondas y mucoides. Entonces, las colonias de las cepas no encapsuladas son más pequeñas y aplanadas. Entonces hay dos tipos, ¿no? Unas grandes y otras pequeñas. Las grandes que están encapsuladas y las pequeñas que no lo están. Entonces las colonias experimentan un proceso de autólisis con el paso del tiempo, el cual consiste en la dilución de la porción central de la colonia que origina un proceso de agujero al medio. Bueno, de la estructura ustedes tienen que saber, porque en base a esto nosotros vamos a tener que aprender acerca de la antibiótico terapia, ¿ya? Entonces, en la última clase con ustedes van a hacer una revisión de los antibióticos, los más usados, para poder, digamos, integrar la farmacología, ¿no?, que tenemos respecto a los gram positivos, gram negativos, ¿no? Entonces, en su estructura, bueno, hay cepas virulentas que se cubren de una capa de polisacáridos, ¿no? Entonces, los cuales han permitido la identificación de hasta 97 serotipos de Streptococcus pneumoniae en función de diferencias antigénicas en sus polisacáridos cápsulas, ¿ya? Entonces, tenemos que ver que estos polisacáridos, ¿ya?, vamos a mencionar porque la capa de péptido-glucano de la pared celular le confiere la característica de coco gram positivo. Entonces, esta clasificación la tienen que notear bien, ¿no? Entonces, esta capa de péptido-glucano, entonces le da la característica de ser coco gram positivo al Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces, la pared celular cuenta con ácido teicoico, ¿no?, hallado en dos formas. Una que viene a ser el polisacárido C y el otro el antígeno F. Ya, otra forma también de reconocer, ¿no? Entonces, polisacárido C y el antígeno F, ¿no? Entonces, el polisacárido C, cuando el ácido teicoico se expone sobre la superficie celular unido a la capa de péptido-glucano. Entonces, el polisacárido C precipita una fracción de las globulinas séricas. Entonces, a esto lo vamos a denominar proteína C reactiva, ¿no? Entonces, ¿cómo es la precipitación? En presencia de calcio.
¿ya? Y por otro lado tenemos el antígeno F, cuando el ácido teicoico se haya unido de forma covalente a los lípidos de la membrana citoplasmática bacteriana, ¿ya? Entonces estamos hablando de lo que es los polisacáridos, ¿ya? Entonces el ácido teicoico se asocia a residuos de fosfocolina, la cual es única en la pared celular del Streptococcus pneumoniae, y esta juega un papel regulador de la hidrólisis de la misma, y debe existir fosfocolina para que la autolisina neumocócica amidasa esté activa durante la división celular, ¿ya? Entonces, esto es un recordar, ¿no?, de lo que es la estructura del Streptococcus pneumoniae. Ahora ya sabemos qué es lo que significa patogenia. Entonces nos vamos a revisar la patogenia de la Streptococcus pneumoniae. ¿Es patógeno humano? Claro. ¿Dónde se encuentra? En la bucofaringe, los pulmones, senos paranasales y el oído medio. Entonces puede transportarse por vía hematógena hacia el cerebro, ¿no? Entonces, la colonización inicial está mediada por la unión de las bacterias a las células epiteliales por medio de adhesinas de superficie. ¿No? La producción de una proteasa de la inmunoglobulina secretora evita que la inmunoglobulina atrape a las bacterias en la mucina al unirse a ellas en el sitio de unión de antígenos y a la mucina, ¿ya? Entonces, esto sí es importante saberlo, ¿ya? Ahora, la patogenia también vamos a mencionar que la neumolicina es citotoxina similar a la streptolicina o del Streptococcus pyogenes. Se une al colesterol de las membranas celulares del organismo anfitrión y crea poros, ¿no? Entonces, lo que permite la destrucción de las células del epitelio ciliado y de células fagocíticas. Activa la ruta clásica del complemento con la formación del C3A y C3-5, C3A y C5A, que favorece la migración de leucocitos. Entonces ahí también la producción de interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, provoca fiebre y daño tisular. Además inhibe la actividad oxidativa fagocítica. Entonces aquí sí nos tenemos que detener un poco, alumnos, ¿ya? ¿Cómo es que el Streptococcus pneumoniae está relacionado con la producción del pirógeno endógeno? ¿Ya? ¿Saben qué es el pirógeno endógeno? Si se preguntan qué es el pirógeno endógeno, a ver, vamos a ver, Alfaro, ¿qué dice Miriam Luz del pirógeno endógeno? Doctor, ¿me escucha? Sí, la escucho. Un pirógeno endógeno es un agente o cualquier agente que le llega a producir fiebre. Cualquier agente, a ver. Vamos a ver qué tal tan pirógeno. A ver, pasa Larico. Presente, doctor. Ya. ¿Qué dices? Ya, el que sigue, y vamos a hacer rápidamente, Solange, ¿qué dice? Sí, doctor, es un pequeño, o sea, que en bajas cantidades produce fiebre. Una proteína pequeña que en bajas cantidades produce fiebre. Sí, les dan el luz, a ver, vamos a ver. El complemento, cállate, icono. Bueno, uno de ellos podría ser la interleucina 1.
Mm, Es un agente productor de fiebre, como lo dijeron mis compañeras. pero algo más para que te ganes el punto. A ver, cuando dices, como dijeron mis compañeros, los que tienen ahí, lo mismo te toca ahora a ti. A ver, Carcagusto, ¿qué dicen? Un pirógeno endógeno puede ser un polipéptido. Mm, Péptido. A ver, el que sea causante de la fiebre, ¿no? Y este polipéptido lo puede fabricar las células del cuerpo, por eso serían endógenas. ¿Cuánto es su peso molecular del pirógeno endógeno? ¿Saben o no? Eso quiero que me digan. Algo nuevo. Cari Mamani, Johnny, está ausente o ya está en clase. ¿Dónde está? ¿Está dónde está Johnny? A ver, el que sigue. Casilla Paredes. Claro. Lo que ya los pirógenos endógenos básicamente son citoquinas o polipéptidos que son, que son producidos obviamente por las células, ya sea las células fagocitarias o los linfocitos. Ya, Generalmente entonces, estos son de bajo peso rápidamente molecular. ahora, alumnos se ponen a estudiar después de clases los pirógenos endógenos. Bien claro, ¿ya? Entonces alguien me dijo, es una proteína. ¿Cuánto tiene como peso molecular? Ustedes lo tienen que saber. Ahora, ¿de dónde se origina? Si están leyendo en esa diapositiva, no vamos a ver la diapositiva que estamos leyendo. Ya, entonces acá tienen el origen de lo que viene a ser de acuerdo al componente que tiene el Streptococcus pneumoniae, miren, ¿no? Entonces, vamos a ver que acá tenemos que ver la neumolicina, ¿ya? Entonces, esta viene a ser una citotoxina parecida a la streptolicina o del Streptococcus pyogenes, ¿cierto? Entonces, empezamos a hablar de este término. Es una citotoxina, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa con esta citotoxina? Se une al colesterol de las membranas celulares del organismo anfitrión. ¿Qué quiere decir? Si las células del pulmón están ya invadidas por los estreptococos, entonces, ¿qué vamos a ver? Estos van a crear poros, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Lo que permite es la destrucción de células del epitelio ciliado. Ojo, nosotros tenemos en el árbol bronquial epitelio ciliado. Entonces, ¿qué pasa? Que acá, lo primerito que va a hacer en la invasión, el estreptococo es destrucción de estas células del epitelio ciliado. Y si sigo preguntando, ¿qué células son las que producen moco? A ver, Edwin, Pascual, tenemos células que producen moco en el árbol bronquial. ¿Recuerdas o no? Sí, doctor, las células calciformes secretoras de moco. Caliciformes, ya está, muy bien. Y después, ¿qué otras células hay? ¿Hay células ciliadas o no? A ver, Yamelí. Sí, doctor. Yamelí, Sí, doctor, buenas tardes. buenas tardes. Sí, doctor, también hay presencia de células ciliadas. Ya. Está en todo el árbol bronquial o se limita hasta cierta dicotomía. Ya el otro día les he dicho que me revisen dicotomía del árbol bronquial. Ya todos estarán pues, con dicotomía así, al dedillo. A ver, ¿qué dice? ¿Hasta qué dicotomía tenemos las células ciliadas?
No, bueno, si hay Hasta células, los bronquios principales, doctor. bronquios principales. Pero ¿sabes lo que es dicotomía? Respóndeme, a ver. ¿Qué cosa es dicotomía para ti? ¿O qué es el concepto de dicotomía? Y bien claro, el otro día le estoy explicando. Repita nomás, voy a ver, Chambicea, ¿qué dice? Dicotomía, doctor, una subdivisión ¿De cuántas partes? y do- de dos, se divide en dos, una rama, dos ramas. Se divide pues, la unidad por dos, pues, unidad dos. ¿No es cierto? Se divide uno en dos. ¿Cuál es la primera dicotomía que tenemos en el árbol bronquial? Ya con eso creo que ya tienes que saber dónde estás, en la izquierda o en la derecha. ¿Qué dices? A ver. Bronquios principales, doctor. A ver, otro que se levanta. A ver, ¿quién es cuál es la primera dicotomía? A ver, Cuevas. Izquierda. Cuevas Condori, ¿está vivo o no? Presente, doctor. A ver, ¿qué dices? Sí, ¿Cuál doctor. es la primera dicotomía? ¿Cómo es? A ver. Serían los bronquios principales. Ya, para que no estén, anoten con letras grandes en su blog. Y la tráquea dividida en dos. Bronquio principal derecho, el izquierdo. ¿Sí o no? ¿O no es así? ¿Qué dicen? Aquí dice, todavía está dudando por ahí. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Eso es pues la dicotomía. De esa forma se divide el árbol bronquial. Entonces, no en todo el árbol bronquial, hasta la dicotomía 23-24, está esto de las células ciliadas, ¿no? Entonces, vamos a ver hasta el día 19 que le sigamos. Entonces, eso lo van a leer en el libro hay uno de semiología de Massey, ¿no? Semiología de Massey. Entonces, ahí está la dicotomía de la bronquia. También Argento lo dice bien clarito. Entonces, ustedes tienen que usar textos guía donde ustedes pueden ya ubicarse bien, bien. Entonces, ya, ¿qué hacemos con el estreptococo? Entonces, el estreptococo ya no va a destruir, ¿no? Estas células de epitelio ciliado, ¿ya? Y de células fagocíticas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los macrófagos que van a llegar al sitio de la infección, entonces, estas también van a ser lisadas, o sea, van a ser destruidas. ¿Por qué? Por esta sustancia, compuesta de citotoxina, la neumolicina. Ya, entonces, ahora están ya en lisis. Obviamente, la lisis va a activar la ruta clásica del complemento y esta va a acelerar la formación de el C3A y el C5A. Entonces, ¿para qué ocurre todo esto? Obviamente ustedes se han comido muchas revistas, diarios, noticias de todo tipo en estos dos años, 3 años del SARS-CoV-2. ¿Sí o no? Entonces me han hablado de ahí de las tormentas de las citoquinas. Así, esto es lo que ocurre, ¿no? Entonces, miren, una vez que ya tenemos los fagocitos que en su intento de disminuir la cantidad de Streptococcus que están multiplicándose y alterando el tejido, entonces vamos a ver de que también hay participación de otros elementos que están lejos al sitio de la infección. ¿Cuáles son esos elementos? Son los leucocitos, ¿ya? Entonces, a ver, el concepto de migración o quimiotaxis, ¿dónde lo ha leído? Va a ver el siguiente compañero, ¿dónde lo ha leído?
¿Ha contestado Cintia o no? Cintia Fiorella. Doctor, Cintia buenas Fiorella. tardes. Sí. ¿Dónde alguna vez lo has leído el concepto de migración o quimiotaxis? En el libro de bioquímica. ¿Dónde te habrás ido en el libro de bioquímica? A ver, ¿quién más? El otro. Diego. Sí, doctor. En fisiología, ¿Fisiología de qué? Sodeman. no, de Guyton. Ahí está pues. ¿Y qué dice ahí? Diego Stalin, ¿no? ¿Qué dice ese libro? En quimiotaxis. ¿Cuál es el concepto de quimiotaxis? Obviamente yo lo leí hace 30 años, ¿ah? Y lo sigo leyendo. Entonces ustedes que en infectología que no sepan eso, entonces ni idea vamos a tener, porque yo realmente ya he terminado la clase, yo diría, ¿no? Vayan a leer, pero no, estoy dándoles la rama principal, el tronco, la idea principal, ¿no es cierto? Ya, a ver, ¿qué es quimiotaxis o migración? ¿Cómo ocurre? A ver, vas a seguir eliminando. El que va a contestar de ahí, este es con Johan Edward y Kevin Axel. Esos los tres van a participar en quimiotaxis. A ver, ¿qué dicen? Vamos a la diapositiva. ¿Por qué se produce la migración de leucocitos? Sigan los tres, ¿ah? Sí, doctor. Es el proceso donde los leucocitos viajan a través del intersticio, ¿no? ¿A través de qué? A través del intersticio. Es decir, ¿Cómo van al sitio de llamas? inflamación. ¿Cómo te llamas? Diego Cotipo, doctor. Diego, ya, eso es tu apreciación. El otro, el que sigue. La quimiotaxis va a ser la migración de los leucocitos a un sitio de mayor concentración, doctor. De mayor concentración a menor concentración. Ya, ¿cómo te llamas tú? Johan Flores. Johan Flores. Totalmente diferente, ¿no? A ver, creo que están googleando, pero ya vamos a hacer cabecera a los googleadores. Ya. ¿Qué más? ¿Qué sigue? El otro. Buenas tardes. Intersticio. Casi no imaginan lo que es. A ver, van al baile en Gaito, ¿ya? Mira, les voy a dar la idea principal, ¿ya? Ninguno ha acertado. Mira, cuando nosotros tenemos, ya que el estreptococo ha ingresado vía aérea superior, ¿no? Por la boca, la bucofaringe, ya llega a la tráquea, ya invade el epitelio bronquial, ya sigue, y su intención es llegar a los alvéolos. Ese es, ¿ya? Entonces, pero ya tenemos localizado en un lóbulo. Y en este caso puede ser el lóbulo inferior izquierdo, ¿ya? Entonces, ahí entonces van a ver segmentos, van a ver ahí el lobulillo, que es la unidad principal funcional del pulmón, ya está alterado, ¿ya? Y va a haber un proceso inflamatorio. Obviamente, cuando estamos hablando de que ya la ruta clásica del complemento se activa, ya, y vamos a ver que las citocinas están presentes también activándose. Por eso acá hay unas citocinas que se llaman la interleuquina 1, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa, ¿ya? Entonces, estas citocinas van a despertar lo que se llama, juntamente con la célula ya dañada, un fagocito muerto, ¿ya? Van a activar la quimiotaxis. ¿En qué consiste la quimiotaxis? No es que los leucocitos van a ir pasando de tejido en tejido. ¿Cuánto demoraría en pasar después de
de un lóbulo a otro lóbulo. ¿Ya? Y es más, ¿dónde está el banco de los leucocitos? ¿Dónde creen que está, a ver, el banco de los leucocitos? Ya, vamos a preguntar, ¿dónde está el banco de los leucocitos? A ver, me ha respondido hasta Fiorella, luego los que han participado es Johan, hasta Kevin, ¿no? Ya, a ver, ¿dónde está el banco de los leucocitos? ¿Dónde están los leucocitos? Pues de lo que han estudiado, obviamente, shock séptico, ya me van a responder mejor, ¿no? A ver, Flores, Jaquín. En el vaso. ¿En el cuál vaso? En el vaso, en el órgano. En el espleno. Sí. Ya. Eso es tu idea. ¿Dónde está el banco de los leucocitos? ¿Dónde están? A ver. Yojaida, Flores. ¿Está Yojaida o ya se ha ido? Creo que Yojaida no está. Ya, ¿qué dice Yojaida? Porque tiene que hablar por el micrófono. A ver, te escuchamos, Yojaida. Diga. ¿Dónde están los leucocitos? Médula ósea. Ya, fácil les voy a responder ya, porque ya no queremos poner notas así. Miren, cuando ustedes vean en un paciente que está en el servicio de emergencia, ¿ya? Le han tomado la temperatura, tiene 38,5. ¿Ya? Y otro paciente que también le han tomado la temperatura está en 36,5. ¿Ya? Entonces, ambos tienen un cuadro infeccioso respiratorio. Entonces, ¿qué hace el biólogo, el tecnólogo médico, el técnico en laboratorio? ¿No? Se le entrega una orden del laboratorio donde dice hemograma. ¿Ya? Solicitamos un hemograma completo. ¿Qué hace el técnico? Viene y toma una punción en un vaso venoso periférico, ¿no es cierto? Ya puede ser el antebrazo, ya hace la punción y toma una muestra. Esa muestra representa a la hora que le ha tomado. Si le ha tomado a las 16:44, esa es la muestra de ese momento. Y cuando lo procesa en el laboratorio te va a decir que hay 15,000 leucocitos en un paciente, sobre todo el que está haciendo fiebre. Ahora el paciente con 36,5 le va a tomar en 7,200 leucocitos por decilitro. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué hacemos? Ese mismo paciente que le hemos tomado la muestra a las 4:44, le vamos a tomar a las 22 horas otra muestra de hemograma. ¿Será la misma cantidad de 15,000 leucocitos? ¿Más o menos? A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué va a decir, a ver, Guarachi Laurente? Presente, doctor. Ya, a ver, le vamos a dar el paso a Vanessa. ¿Qué dice Vanessa? Vanessa. Presente, doctor. ¿Va a ser el mismo valor o puede cambiar en un leucocito para arriba, otro leucocito para abajo? ¿Qué dices? Está pensando. Ya, que sí. Cambiar, doctor. Va a cambiar. Esa es la respuesta, que va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Depende si hay tratamiento o si se agrava el cuadro. Ya, si la infección va disminuyendo,
con la actividad de los antibióticos que se le está poniendo dentro de la hora 5, 6, 7, 8, 9, 10, más o menos tenemos 5 horas más de antibiótico terapia. Entonces, si los antibióticos van a disminuir la multiplicación de los neumococos, entonces nosotros vamos a tener una diferente cantidad de leucocitos en el torrente sanguíneo. Esa es la respuesta, alumnos. Los leucocitos viajan a través del flujo sanguíneo. ¿Y qué dice Gayton? Nosotros cuando tenemos un vaso sanguíneo, imagínense que este es el oxígeno, pero acá está un vaso sanguíneo, los leucocitos están anclados en el endotelio. Y otros también que están siendo llevados por el flujo sanguíneo y van siendo distribuidos en los órganos, ¿no? Entonces, mira, cuando nosotros tenemos una quimiotaxis, acá se prende un foquito, ¿no? Alumbra esa luz, dice, todos deben llegar a este lugar. Sobre todo quiero los polimorfonucleares, ¿no? Los macrófagos deben estar acá presentes. ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de estos cocos. ¿Me entienden? Entonces, así que ocurre la acción de los vasodilatadores. A ver, un vasodilatador, a ver, a ver, ¿qué sigue? Un vasodilatador de Ángela o Jenida, a ver, ¿qué dice? Presente, doctor. ¿Cuáles son los un vasodilatador? O adrenalina. Ay, un vasodilatador, ¿dónde estarás? Estamos hablando del vasodilatador, del vaso en condiciones fisiológicas. A ver, ¿qué dice? Adrenalina para ti es un vasodilatador, es un vasoconstrictor. Ya, Yánida. Doctor, norepinefrina. Norepinefrina. ¿Quién te ha dicho que busques eso, norepinefrina, un vasodilatador? Están estos, les he puesto con rojito obviamente a los dos, ¿ya? ¿Cómo pueden expresarse eso, alumnos? La norepinefrina no hace vasodilatación. A ver, un tercero, a ver, para Luicho, tipo, a ver, ¿qué dice? Sería, doctor, dobutamina. Dobutamina, un vasodilatador. Ay, ¿qué pasó contigo? A ver, ¿dónde quedan las prostaglandinas entonces? A ver, ¿qué dice Luque pasa? Las prostaglandinas. Un vasodilatador sería el óxido nítrico, uno que el propio endotelio sintetiza. Óxido nítrico. Ya. Sí. ¿Quién está respondiendo? ¿Qué pasa, doctor? Ya. Pero ya ahí no me quedamos, ya. Cierra tu micrófono. Hay mucho eco, ya, estamos bien. Ya, entonces mire, nosotros vamos a ver de que acá las prostaglandinas van a estar. No, entonces, estas prostaglandinas obviamente van a ser inhibidas cuando nosotros usemos los AINES para poder disminuir, por decir, el dolor que produce, la actividad de la inflamación en el tejido, ¿ya? Entonces, estas sustancias, ¿con qué fin van a dilatar el vaso? Con el fin de aperturar los poros y que los leucocitos puedan salir del flujo sanguíneo hacia el tejido. ¿Cómo va a salir el leucocito fácilmente hacia el tejido? Por esto que se llama vasodilatación. Entonces, de ahí que la teoría de la fiebre es muy importante. Tiene que haber fiebre para que la quimiotaxis se complete, ¿ya? Entonces ya estamos entendiendo que las citocinas están ahí
Ya, y estas citocinas, juntamente con los desechos de los macrófagos, ¿no? Van a formar proteína, la proteína que se llama el pirógeno endógeno. Y este es el que va a producir la fiebre. Así que todos me van a estudiar la fiebre, porque ahora vamos a ver la fiebre en gram negativos. Obviamente la fiebre es muy importante en los gram negativos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Al final va a haber un daño tisular, ¿no? Y por lo tanto, el tejido pulmonar, bueno, se va ¿qué? Alterar. Y de ahí que en su patología general que ustedes han estudiado, va a haber la hepatización roja, ¿no? Del tejido del pulmón, y así va a pasar por estadios hasta una reconstrucción o una restitución del tejido dañado pulmonar por el estreptococo, ¿ya? Entonces, finalmente dice, esta nemolicina también inhibe la actividad oxidativa fagocitaria, ¿no? Quiere decir que también se defiende. Con esta nemolicina del estreptococo, quiere sobrevivir haciendo daño a la célula del tejido pulmonar, ¿no? Entonces, mire, entonces de acá, este es típico concepto de cómo se forma el mecanismo de la fiebre, ¿ya? Entonces, los pirógenos endógenos, ya producido por los desechos, por las células lisadas, ¿no? Y también vamos a ver que las citocinas están presentes y por lo tanto, a todo esto se llama un proceso de infección. Por eso que cuando ustedes lean ese libro que de Port, ven ahí infección, inflamación, van a tratar lo mismo, van a pisar suelo viendo de todo esto, de todo este problema que producen los microorganismos en el tejido, ¿ya? Entonces, el ácido teicoico y los fragmentos de peptidoglucano activan en la ruta alterna del complemento. Esta es la que produce la C5A. Entonces, la amidasa bacteriana favorece la liberación de estos componentes de la pared celular. Entonces, la producción del peróxido de hidrógeno ocasiona daño tisular. Obviamente esto es ya una reacción química, ¿no? Entonces daña el tejido. Bueno, también se habla dentro de la patogenia, la fosforilcolina de la pared celular bacteriana, que se une a receptores del factor activador de plaquetas en la superficie de las células endoteliales, los leucocitos, las plaquetas y algunas células del pulmón y meninges. Entonces, que permite que las células entren o las bacterias entren a las células y se protejan de la opsonización y fagocitosis y puedan diseminarse a través de la sangre hacia el sistema nervioso central. Ya, otro problema, ya bien estudiado, la fosforilcolina de la pared celular bacteriana. ¿Ya? Entonces, ahora la cápsula bacteriana confiere protección antifagocítica. Ahora, los polisacáridos capsulares son solubles y se conocen como sustancias solubles específicas que confieren protección antifagocítica al unirse a anticuerpos opsonizantes. Obviamente, la opsonización es un paso del control de los microorganismos y se termina con una fagocitosis hecha por los macrófagos, ¿sí? Entonces, esa es la misión que tienen, ¿no?, nuestros defensores en cuanto a la infección, ¿no? Los leucocitos. Entonces, vamos a hablar de que ahora vamos a ver la epidemiología de la enfermedad neumocócica. Aparece cuando el microorganismo que coloniza la nasofaringe y la bucofaringe se diseminan hacia los pulmones. Entonces, en sentido a los pulmones, a los alvéolos. Son los senos paranasales, cuando se alteran, producen sinusitis,
En los oídos, otitis media, y en las meninges, meningitis. ¿Ya? Entonces la colonización es más elevada en niños pequeños alrededor de los 6 meses de edad, a las personas con antecedentes de infección viral del tracto respiratorio o de otras situaciones que pueden interferir con la eliminación de la bacteria de la vía respiratoria, tienen un riesgo aumentado de enfermedad pulmonar. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con asma, puede tener más complicaciones si entra el neumococo. Si tengo un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no hay una sobreinfección, entonces puede producir más daño. En paciente diabético, ¿no? Con neumonía es más grave, ¿no? Pacientes oncológicos, pacientes con una enfermedad renal crónica. Entonces, estos pacientes van a ser más un cuadro aparatoso, y sobre todo en los ancianos, o sea, los de la tercera edad. Por eso que el estreptococo neumonía, para escorear un anciano, ya hay un score, que algunos ya lo dominan, el CURB, ¿no? El CURB, el CURB. Y por ahí la edad todavía 65 años, ¿no? Entonces el anciano, o sea, el que tiene mayor de 65 años, obviamente, si está alterado su organismo, ¿no?, por el estreptococo neumonía, ya, entonces le van a dar un punto por la edad, más de 65 años. Ya, entonces los niños y los ancianos tienen riesgos de meningitis, los pacientes con edad, enfermedades hematológicas, neoplasias, anemia de células falciformes o con asplenia funcional, están en el riesgo de presentar sepsis fulminante. Ojo, entonces estos pacientes pueden morir fácilmente, ¿ya? Aunque el microorganismo es ubicuo, la enfermedad es más frecuente en los meses de friaje. Por ejemplo, ya se nos acerca más de julio, ¿no? Junio, julio. Entonces aumentan las neumonías en los extremos de la vida, ¿no? Niños y ancianos. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas en neumonía tenemos que ver que se altera el parénquima pulmonar, y eso es neumonía. Los pelos senos paranasales, acá tenemos los pelos paranasales que están invadidos por estreptococo y van a sinusitis, la otitis media o la meningitis. Entonces, ojo, este cuadrito es para decir, bueno, si estamos hablando de estreptococos neumonía, ya, ¿dónde va a causar lesión? Ya, a este nivel, ¿no? Entonces ya estamos bueno, no que, oye, estreptococo neumonía nos va a dar una apendicitis, no, pues, ¿no? Entonces es difícil ya, bueno, hablar de esa forma. Entonces la neumonía es el síndrome neumocócico grave más frecuente y se considera invasor cuando se acompaña de un hemocultivo positivo. Entonces cuando ya está en la sangre, entonces vamos a poder nosotros cultivar. Entonces se toma una muestra sanguínea y se cultiva, ¿ya? Entonces obviamente esta plaquita ya la tienen que mirar bien, con buenos ojos, grabar. Mire cómo está acá, este es un síndrome de condensación, ¿no? Entonces acá hay una radioopacidad. Entonces, la neumonía neumocócica se manifiesta en ocasiones como una infección extrahospitalaria leve y en otras como una enfermedad peligrosa que existe intubación y cuidados intensivos. Miren, entonces cuando ya se invade el tejido pulmonar va a llegar a alterar los acinos alveolares de una porción, pues este es un segmento o un lóbulo, ya, entonces vamos a tener ya esta característica radiológica, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cómo empieza? Ya, tiene que haber una causa, ¿ya? Donde las infecciones de vías respiratorias altas, si están comprometidas, vamos a ver que haya tos, disnea, ya, fiebre, escalofríos y mialgias, ¿ya? Entonces, acá nosotros estamos viendo ya más el árbol respiratorio alto,
Ya, la tos, cuando ya aparece la tos, entonces al inicio puede ser no purulenta o es una tos seca, ¿ya? Pero si es una tos productiva, entonces decimos que es una tos ya con expectoración. Entonces puede ser purulenta la expectoración hasta hemoftoica, ¿ya? Bueno, pues el otro día hablamos, ¿no?, que puede haber un daño de los vasos a nivel de los vasos que están rodeando la membrana alveolar, porque es una membrana alveolo-capilar, ¿cierto? Y cada dicotomía de los bronquios de mayor calibre a menor calibre acompañan vasos, ¿no? Acompañan un van, ahí, vasos, siempre hay un vaso, una vena, una arteriola, ¿ya? Y capilares. Entonces, ahí a ese nivel, si hay una lesión del vaso, entonces vamos a tener que ver el origen de la sangre, y va a ser un esputo hemoftoico, ¿no? Entonces, vamos a ver también que el paciente va a tener dolor pleurítico, punzante, eso que se en puntada de puñal, ¿no?, en un hemitórax, ¿no? Entonces, la extensión a pleura parietal y hay disnea considerable. Bueno, entonces el paciente va a tener confusión y malestar sin fiebre común en ancianos. Ojo, entonces ya han escrito las letras, ¿no? El acróstico C, U, R, B y 65. Entonces, el paciente tiene 65 años, le ponen un punto. Si está confuso, la primera, la C de CURF, es confusión. Y si está confuso, el paciente le ponen 1. Entonces ya tendrían, hay un paciente de 65 años confuso, ya tendrían 2 puntos. 2 puntos, ¿no? Entonces, vamos a ver que esto va a cambiar, ¿no? Entonces, tenemos signos respiratorios variados. Eso ya vamos a ver en la exploración física. En la exploración física ustedes van a tomar la frecuencia respiratoria. Entonces, la frecuencia respiratoria está entre 16 a 20 respiraciones por minuto. Pero si nosotros encontramos por encima de 30 respiraciones por minuto, entonces estamos en lo que se llama la L. Entonces han leído ciertos C, U, R, B. Entonces estamos hablando de la R, el ratio, o sea, las respiraciones. Si tienen más de 30 respiraciones por minuto, se le van a poner también una unidad, 1, ¿ya? Entonces ya tendríamos ahí la C, confusión. Entonces nos quedamos con la U. Ahorita vamos a escribir porque la U es una forma de valorar laboratorialmente, ¿no? La R, la respiración más de 30, ya. La B, vamos a decir, es la presión, ¿no?, arterial. Viene de la palabra blood, ¿no? Sangre, presión. Entonces, B, si nosotros tenemos una presión de 90-60, ahí estamos conformes, ¿no? Una presión arterial media de 67 es adecuado. Pero si nosotros tenemos una presión arterial media menos de 60 mililitros de mercurio, ya tenemos que estar muy alertos. Este paciente está entrando a una neumonía grave, ¿ya? Entonces puede llegarnos a una sepsis y llegar a su shock séptico. Entonces, la presión arterial, si la tenemos en 80-40, entonces le tenemos que poner 1, porque es una presión menor de 90-60. Entonces ya tenemos la palabra B con un score de 1. ¿Cuándo? Cuando está menos de 90-60 la presión arterial. Ya, entonces esa C, U, el acróstico, están escribiendo todos, ¿no? C, U, R, B, 65. Entonces, es un score para decir la gravedad de la neumonía, ¿ya?
y tener condiciones para decir si lo trato de manera ambulatoria la neumonía o lo hospitalizo. Y si lo hospitalizo, ¿dónde? ¿Lo hospitalizo en sala común o lo voy a mandar a una unidad de cuidados intensivos? Por esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya tienen cuadro grave, ¿ya? Entonces, va a necesitar entubar al paciente y en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Darle una ventilación mecánica, ¿no? Entonces, un CURV 65 de 4, 5 puntos no puede estar en sala común, va a estar en una unidad de cuidados intensivos. Si tenemos un CURV de 2, 3, estamos hablando de una sala común. Si tienes un CURV de 1, 2, lo puedes manejar, o hasta de 0, lo puedes manejar ambulatoriamente, una neumonía, ¿ya? Entonces, recuerden eso. Entonces, ya hemos controlado las funciones vitales. Ahora vamos a hacer una técnica de percusión. Entonces, ahí vamos a encontrar matidez, ¿no? En áreas con consolidación. Mate, sonido mate. Ya no es sonoro, no sonoría pulmonar normal. Es mate. Auscultamos y encontramos estertores, ¿no? Crepitantes, ¿ya? Y por lo tanto va a haber una expansión reducida del tórax, amplexación y elasticidad disminuida. Entonces ustedes van a hacer lo que se llama la técnica de la Selle o Rowold, ¿no? Entonces ustedes ahí van a amplexación y elasticidad disminuida. Ya puede haber respiración bronquial y hasta frote pleural en la neumonía. Entonces, esto es la clásica exploración física de un paciente con afección por Streptococcus pneumoniae. Bueno, el diagnóstico diferencial hay que hacer con el cardiovascular, respiratorio y gastrointestinal. Ya, despierten alumnos. Ya, aquí hay problemas muy serios, ¿no? En el diagnóstico de los pacientes con neumonía realmente. ¿Ya? Entonces, si ustedes consideran el CURB65, van a estar bien, ¿no? En apreciación y van a hacer un buen diagnóstico. Pero no así como cuando ustedes ven una insuficiencia cardíaca, lo convierten en una neumonía. O le dan el diagnóstico de una neumonía cuando realmente el paciente cursa con una insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca de por sí va a congestionar el pulmón. Entonces va a haber un edema de pulmón cardiogénico. Entonces, ¿cómo sé que el paciente está haciendo un edema de agudo de pulmón cardiogénico? Es cuando ustedes auscultan el corazón. Pueden encontrar problema valvular, ¿no? Un soplo. Entonces, ese soplo está orientándose que es un daño valvular. Puede ser una insuficiencia de la válvula mitral, hasta estenosis de la válvula mitral. Insuficiencia de la válvula pulmonar o estenosis de la válvula pulmonar. ¿Ya? Entonces, ven si hay soplo o no hay soplo. Ahora, ustedes lo ven al paciente que hay una ingurgitación yugular, ¿no? Y está positivo. Entonces ya pues van alejando que la neumonía no es lo primero. Entonces ya es una insuficiencia cardíaca. Tiene edema en extremidades, edema que llega, digamos, a la rodilla. Hay otros que ya llega a la raíz de los miembros inferiores. Entonces, que sea neumonía, vamos a ver. Entonces, puede haber también problema de infarto de miocardio. Obviamente, el IMA, en pocas horas, 6 horas, 12 horas, va a producir lo que se llama congestión pulmonar, ¿no? Entonces ya pueden escuchar en IMA estertores en la ocultación. Sin tener el paciente que ha entrado a las 8 de la mañana infartado, pasa 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ya se van a instalar los estertores. Entonces, esa forma de cambio de la ocultación, ¿no? Con presencia de estertores, entonces les va a dar más este diagnóstico del infarto agudo de miocardio. Entonces, ahí ustedes hay scores de TIMI, Kili-Kimball, ahí van a tener que tomarle una placa de rayos X de tórax y van a encontrar este compromiso de las bases, ¿ya? Y sobre todo en insuficiencia cardíaca, los estertores son bibasales, no es unilateral.
Entonces, hacemos un diagnóstico diferencial con alteración del sistema cardiovascular. Ya, entonces, en el sistema respiratorio ustedes tienen que diagnosticar una atelectasia por una placa de rayos X. Y si hay una neumonía viral, por ejemplo, la viral de la bacteriana por estreptococcus pneumoniae se diferencia porque hay una disociación clínico-radiológica. Ya, el otro día hemos hablado de clamidias, ¿no es cierto? Micoplasmas. Esos producen un tipo de neumonía que hay un infiltrado, ¿no?, intersticial enorme a nivel de los dos campos pulmonares, una placa de rayos X de tórax, pero el paciente clínicamente no muestra un problema, ¿no? Sin embargo, en el bacteriano sí, ¿no? Es muy, muy llamativo esto. Entonces, la neumonía por virus hay. Ustedes más que todo ahora han visto el SARS-CoV-2, es un tipo de neumonía viral, ¿no? Y con toda su connotación fisiopatológica, su clínica, ¿no? Entonces, ahora hay que ver que también sean otras bacterias, hongos, porque hay aspergilosis pulmonar, ¿no? Aspergillus, que también puede darnos problemas parecidos a la neumonía. Ahora el sistema gastrointestinal, una colecistitis, puede diferenciarse, ¿no?, con un cuadro de neumonía porque duele el abdomen, pero las neumonías también a veces duelen por debajo próximamente al diafragma, y hay también una forma de dolor. Entonces, apendicitis, úlcera péptica perforada y hasta absceso sufrénico. Entonces ustedes tienen que hacer un diagnóstico diferencial con problemas gastrointestinales. No todo es neumonía en este caso, ¿no? Entonces tienen que saber, observar cómo saber esto, cómo saber si estoy en neumonía o no estoy en neumonía, a ver, de acuerdo a la descripción clínica, Maldonado Visa, ¿qué dirías? A ver, ¿cómo haces tu diagnóstico diferencial final y sacas a los otros cuadros y dices que es neumonía? A ver, o no es neumonía. Buenas tardes, doctor. Sí. Es de acuerdo a la evaluación, doctor, del CUR, como se ha indicado, Sí. mayor a 5. Ya se puede decir que es neumonía, doctor. No, claro, el CUR no te va a llevar más de 5. 5 dirás, tope ya, 5. Ya. Entonces, con eso quiere decir que ya estás en una neumonía. Claro. Pero, ¿qué es lo que tiene que haber en tu paciente? Maldonado, te vamos a enseñar. Es la tos. Tiene que haber una tos húmeda, productiva. ¿Me entiendes? Si el paciente tiene tos seca, más que todo es un problema cardiovascular. Entonces, la tos seca es del problema cardiovascular. Si es tos con expectoración y que ha ido sumado en tiempo breve, 7 días, ¿sí?, estamos en neumonía. Pero si yo veo un paciente que está con cianosis, tiene hasta cambios en los dedos, por ejemplo, hoy día yo he hecho un consultorio externo, mira, de tanto en tanto, hoy encontré un paciente con acropaquia, dedos en palillo de tambor, y el paciente que tose como más de un mes, tos y tos. Entonces sé que mañana las pruebas me van a acercar que ya no sea neumonía tampoco, sino un problema específico, una tuberculosis, ¿no? Como más allá que va a haber un EPOC, fibrosis. O sea, las acropaquias ya no me van a acercar a neumonía, pues, me van a alejar. Son ya enfermedades crónicas pulmonares. ¿Me entiendes? Entonces, de ahí quería que contestes, David, de que tiene que hacer una exploración física bien detallada. Tengo que sacarle la ropa al paciente a nivel del tórax, ¿no? Y verlo en un examen físico con las 4 técnicas exploratorias. ¿Ya? Muy bien, sigamos adelante. Vamos a ver de que este tema es el ápice de lo que son los cocos gran positivos, ¿no? Entonces se hace un estudio histopatológico del tejido pulmonar, ¿ya? La radiografía de tórax, aquí. Entonces hay presencia de infiltrado en la radiografía de tórax. Infiltrado, pero ustedes van a ver que acá hay infiltrado no periférico, miren, ¿ya?
Pero en la otra plaquita que acá vemos, está muy notorio esto. Esta es una radiopacidad de un infiltrado alveolar, propiamente así, alveolar. Y si por acá ven, es un infiltrado mezcladito, alveolo intersticial. Intersticial, que son líneas así de color blanco, ¿no? Mezclados con zonas oscuras, como son imágenes radiolúcidas, es decir, son imágenes radio opacas, ¿ya? Y un conglomerado homogéneo, no es heterogéneo, homogéneo, ¿ya? Entonces, acá sí se han tomado los alveolos, ¿no? Y el estreptococo está acá, ¿no? Está complicando todo este tejido pulmonar, ¿ya? Entonces, tengo que ver la placa de X, ¿ya? Entonces, el aspecto de consolidación lobar o segmentaria, ¿no? Consolidación lobar o segmentaria. Los signos de consolidación. Entonces, puede haber complementarias, hay que ser hemocultivo, positivo para neumococo, o hay un leucocitosis, ¿no? Polimerasa nucleares mayores a 15.000 hasta 40.000. O puede haber, por otro lado, también leucopenia, cuando los leucocitos caen, ¿no? Menos de 5.000. Entonces, ya es el concepto de lo que viene a ser la sepsis. En la sepsis puede haber leucocitosis elevada o puede haber leucopenia, ¿no? Entonces, estamos viendo frente a un cuadro infeccioso grave, ¿no? Entonces, también se dice que se puede hacer análisis de orina, para hacer el análisis antigénico de la neumocócica, el esputo, es importante para ver tinción de Gram, mínimamente Gram, ¿no? Y si te dice de color azul, ya, son cocos, ya, es neumonía. Cultivo en esputo, se puede hacer. Entonces, estos son ya laboratorios un poco donde ya tenemos tecnología ampliada, ¿no? Más personal y podemos llegar a eso, ¿no? Entonces, ahí está la placa de neumonía, la radiografía, ¿ya? Entonces, acá dice, hay una consolidación densa a nivel del pulmón, del lóbulo inferior del pulmón izquierdo, ¿no? Es un paciente con neumonía causada por Streptococcus pneumoniae. Entonces, esta imagen sí. Por acá van a ver que el tejido pulmonar no está alterado. Ahora, si yo voy a ver que va a haber un infiltrado difuso por acá, difuso, y un paciente que tiene infiltración yugular, reflujo hepatoyugular, problema cardiovascular previamente, entonces ya no es neumonía, pues es una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Entonces muchos de mis colegas, insuficiencia cardíaca congestiva, lo pasamos con neumonía, antibióticos, todo. No, mejor tratarle el corazón. Y más, la cardiomegalia es lo que también da su presión para que sea una enfermedad cardiovascular. Si hay cardiomegalia, ya es otra cosa. Bueno, se habla también que se alteran los senos, ¿no? Paranasales, ¿no? Entonces, otitis media está producida por Streptococcus pneumoniae, no porque sea neumonía, solo es neumonía, o sea, neumo es pulmón, no, enfermedad de pulmón, no causa sinusitis, es una respuesta inflamatoria de la mucosa de la nariz y de los senos paranasales que puede deberse a agentes bacterianos, virales u hongos. Y la otitis media consiste en la inflamación e infección del oído medio, el cual se encuentra localizado justo detrás del tímpano, ¿no? Las infecciones del oído son comunes en niños, bebés, y bueno, porque están relacionadas con las trompas de Eustaquio, ¿no? Que se obstruyen fácilmente. Muy bien, entonces también se habla de la meningitis neumocócica, su agente patógeno es el Streptococcus pneumoniae y también la Neisseria meningitis, que viene a ser, ya, no es un gran positivo, es un gran negativo, ¿no? Coco también, gran negativo. Entonces, pues se fue intensa, fiebre, náuseas, rigidez, confusión y convulsiones, signos vitales anormales, signos meningios, ¿no? Entonces hay que hacer una evaluación de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, todo esto lo vamos a ver en la meningitis, ¿no? Entonces, luego vamos a hacer Neisseria meningitis, vamos a ver un poco más, ¿no? Estamos apurando para llegar al tratamiento. El tratamiento siempre a la cabeza la penicilina,
La penicilina, así como las cefalosporinas, son beta-lactámicos, ¿ya? Entonces se usa eso. Sobre todo para afectar la pared de la bacteria, la pared del Staphylococcus pneumoniae. Entre fármacos complementarios lactámicos parenterales, si son alérgicos, hay que darle macrólidos y cefalosporinas, alérgicos a la penicilina. De ahí que darle vancomicina, cefotaxima, ceftriaxona. Entonces, con eso ya estamos orientados a darle el tratamiento. Allá en niños, las dosis hay que hacerlo bien. Se puede dar hasta cefotaxima, ceftriaxona. Cuando se agrava, hay que asociarle vancomicina, obviamente, para las cepas resistentes a beta-lactámicos, ¿ya? Entonces, ahí en niños con hipersensibilidad a los beta-lactámicos, se puede dar hasta vancomicina o clindamicina. Bien, entonces, alumnos, del tratamiento se habla también de la amoxicilina. Esta amoxicilina más ácido clavulánico, que viene a ser una beta-lactamasa, y ¿qué más? Está conjugada con el ácido clavulánico, que es es un componente que sinergiza para poder darle un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, en otitis media usamos amoxicilina. Sola pueden usarlo o acompañado con ácido clavulánico, ¿ya? Entonces, es el tratamiento que se debe dar en otitis. Ya, ahora hay medidas de vacunación para antineumocócica. Claro, en algunos países de Sudamérica, con mayores de 60 años, tienen que estar a una serie vacunal, tiene que vacunarse con neumococo. Pero acá también hay, ¿no? De manera privada, las clínicas vacunan a sus clientes, ¿no? Y sí existen ese tipo de vacunas, ¿ya? Muy bien, entonces hemos revisado lo que es Streptococcus pneumoniae. Entonces, el tratamiento es importante. Nosotros usamos ceftriaxona. Entonces, ceftriaxona le damos a 2 gramos cada 24 horas, y si es un paciente con complicaciones y todo, y es grave su neumonía, podemos ampliar a 2 gramos cada 12 horas, ¿no? Y evolucionan bien, no hay otra, ¿no? Casi no es mortal cuando se trata de manera adecuada y se asocia, digamos, a antiinflamatorios como metamizol, 1 gramo cada 8 horas, y el paciente va en tiempo. Se le puede agregar mucolíticos como N-acetilcisteína, 200 miligramos cada 8 horas, expectora bien, el paciente se siente bien, ya baja la fiebre y se puede dar de alta en 5, 6, 7 días, ¿no? Entonces, el tratamiento con penicilinas también usamos nosotros acá, penicilina 2 millones cada 4 horas le podemos dar al paciente. Penicilina 2 millones cada 4 horas, ¿ya? Y se asocia en algunos casos a a gentamicina, ¿ya? Porque a veces es una polimicrobiana, ¿no? No solamente está Streptococcus pneumoniae. Ojo, ahora, ¿qué hacemos? Tratamos con ceftriaxona, le agregamos clindamicina y más acitromicina 500 miligramos. ¿Qué estamos tratando con esto? Estamos tratando una neumonía bacteriana más una neumonía atípica, ¿ya? Entonces, el 10% de las neumonías son atípicas. Entonces, si tenemos un paciente más de 65 años de edad, ya le damos ceftriaxona, clindamicina y acitromicina de 500 miligramos por 3 o 5 días. Entonces, ese cuadro se resuelve. Muy bien, alumnos, creo que hemos terminado, ya continuaremos el día de mañana. Eso es todo. Gracias.